contracción, agregación y contracción. En todo este proceso hay consumo de ATP. ¿Cambiamos? Entonces, activadores plaquetarios. Hemos dicho fundamentalmente la adenosina trifosfato. También puede ser adrenalina, serotonina, vasopresina. Hemos dicho proteolíticas, proteínas, tripsina, moneda, papaína. Son inductores potentes. Otros. Inhibidores. Sustancias que elevan el AMP cíclico. Lógicamente, el AMP cíclico es un inhibidor plaquetario. Entonces, ¿qué sustancias elevan el AMP cíclico? Activadores de adrenalina, prostaglandina 1, fenilidamol. Esto es farmacológico. Bueno, nosotros tenemos prostaglandina 1 y tenemos prostaglandina, PGD2. Ya. Esto es lo que tenemos en el organismo. ¿Ya? Pero esto es farmacológico. Otro. Inhibidores de fosfodiesterasa, claro. Si inhibimos la fosfodiesterasa, el AMP no se desdobla, entonces promueve que se levante. Papaverina, metilstamina, teofilina. Y también el tiridamol actual. Entonces, acá un paréntesis en esto, la teofilina. Esto no les he dicho, teofilina. La teofilina se utiliza en los procesos respiratorios, ¿no? La tos, los procesos bronquiales, todo, ¿no? Entonces, casi por este camino fue descubierta una droga cuando estaba incluido a los pacientes. Entonces, por este camino la teofilina, que inhibe la fosfodiesterasa, entonces promueve el AMP cíclico, eleva el AMP cíclico. Entonces, un cirujano comienza a observar que la mayoría de los pacientes en la visita tenía esta erección. ¿Y por qué tenía? ¿Qué pasaba a los pacientes? Entonces habían estado usando teofilina, casi todos teofilina. O sea, estaban promoviendo el AMP cíclico o el MG cíclico. Y ahí, por ese camino, por esa observación que investiga más, se descubre el famoso Viagra. Imagínense, un cirujano, a punto de partida observación de un cirujano, que viene a descubrir que la elevación pues, del AMP cíclico, que en las demás células del organismo promueve la activación celular. Entonces, se descubre esta droga a partir de esta observación, en este caso la teofilina, y la teofilina frena, desdobla la fosfodiesterasa, entonces permite que el AMP cíclico se mantenga, se eleve. Entonces, en el caso de las plaquetas es un inhibidor, pero en el caso de las demás células es un activador. Antagonistas de los alfa receptores, basta poner de los alfa receptores. No les había dicho esto, la pentolamina, dihidroergotamina. Otro. Productos de degradación del fibrinógeno y inhibidores específicos de la liberación. Ahí está el ácido salicílico, que es una sustancia farmacológica, la fenilbutasona, que es un veneno ahora. ¿Ya? Y estos son antidepresivos. Los primeros antidepresivos utilizados y descubiertos y que se han usado muchas décadas para manejar al paciente deprimido, sobre todo la depresión mayor, imipramina, amitriptilina. Lógicamente, ahora ya se han descubierto otras drogas superiores para manejar este problema de la depresión. Entonces, dicen que en la década del 30, el 25-30, el año 25-30, una de las enfermedades más predominantes sobre la tierra va a ser la depresión en drogas. Imagínense. Es una prevalencia bastante de estos hospitales en determinadas poblaciones, etc. Entonces, solo con estas drogas se han manejado 40, 50 años. Recién se han descubierto los antidepresivos
de mayor incidencia, de mayor actividad. ¿Ya? Muy bien, pero esto es un dato histórico. Sobre esto, más lo único que pensaban los pobres pacientes era antidepresivos tricíclicos. Ahora ya lo hemos cambiado. Siguiente. Ahí está el AMP cíclico, muy bien. El AMP, la de bicicleta, la fosfodiesterasa para convertirse en 5 AMP. En 5 AMP, ¿qué había puesto yo? El AMP cíclico se desdobla a 5 AMP. Yo había puesto AMP cíclico, ¿no? 5 AMP. Desdoblado. El AMP cíclico se ha convertido en 5 AMP. Siguiente. Ahí está. Entonces, cuando surge un estímulo, se libera fosfolipasa 2 y se forma ácido araquidónico. Porque esta enzima existe en la membrana de la fosfolipasa 2. Se forma ácido araquidónico, luego se forma endoperóxido cíclico por acción de la cicloxigenasa y luego el tromboxano A2. Estos son potentes agregantes plaquetarios. En cambio, el AMP cíclico inhibe la fosfolipasa y devuelve el calcio al depósito. Entonces, el AMP cíclico es un antiagregante. Todo lo que promueve la elevación del AMP disminuye la agregación plaquetaria. ¿Otro? Muy bien. Entonces, antiagregante, ahí está AMP cíclico, prostaglandina 1, prostaglandina, PGL2 es prostaglandina. Y agregantes plaquetarios, el tromboxano, PX2 es tromboxano, calcio, ADP. Y en resumen, ahí está, los antiagregantes y los agregantes. Bueno, esto es lo mismo. Cuando hay un problema endotelial, por ejemplo, las plaquetas entran en contacto con el colágeno, ya les he dicho, entonces, como las plaquetas tienen unos receptores específicos, en este caso tienen receptores, una enzima específica para intercambiar con el colágeno, se llama glicosiltransferasa. Se genera trombina, porque siempre en el plasma se está formando trombina. No es el hecho de que la protrombina se transforma en trombina, siempre en el plasma hay trombina. ¿Ya? Se moviliza el calcio, se ha generado tromboxano, se ha generado la adenosina difosfato, y acá sigue la investigación. Hay otras sustancias intervenidas. Por eso, cuando dijeron que el pirilamol iba a solucionar el problema del infarto, etcétera, etcétera, eran muy exagerados, porque no se conoce el total límite de la agregación capital. Hay más que investigar. Lo que conocemos es esto, lo que conocemos es el tromboxano, conocemos la adenosina difosfato, conocemos cómo actúa el calcio, pero hay otros factores que todavía no conocemos. Por eso la medicina tiene una investigación amplia acá. El problema del infarto sigue siendo un problema de salud mundial. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte. Entonces, se libera el ADP se libera de las plaquetas, ¿no les he dicho? Liberan ADP. Y las plaquetas tienen receptores para ADP y luego se suma al fibrinógeno para producir agregación. Tiene receptores para el fibrinógeno, pero el fibrinógeno lo utiliza en cantidades pequeñísimas, porque les he dicho que en la afibrinogenia congénita el paciente tiene 0% dosable de fibrinógeno, o sea, por los métodos usuales de laboratorio, métodos colorimétricos, menos de fibrinógeno, por técnicas inmunológicas inclusive, pero existe fracciones de fibrinógeno, porque en algunos casos de afibrinogenia congénita se ha encontrado
que de todas maneras había microgramos de fibrinógeno, cantidades pequeñísimas. Por eso, estos pacientes pueden hacer el trombo plaquetario primario, por eso se defiende, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. ¿Ya? O sea, cuando nosotros le tomamos una muestra a ese niño con afibrinogenemia congénita, su tiempo de coagulación es, ¿cuánto será? Y no se coagula. Al día siguiente observamos el tubo, sigue líquido. Así es la sangre del paciente con afibrinogenemia congénita. Entonces yo observé como que había coagulitos. Observé, lo centrifugé, lo puse al microscopio a la lámina y simplemente era agregado en el plaqueta. No había fibrina. Fue uno de las pruebas en las que me basé que el paciente estaba frente a un caso extraordinario de afibrina. Era una niña. Entonces hago el protis del fondo del tubo, después centrifugarlo creyendo que era el coágulo. No había nada de fibrina, porque ustedes ven al microscopio la fibrina, se ve unos hilos así, una trama, fibrina, no, simplemente había acúmulos de plaquetas, simplemente plaquetas. Entonces, se tiene que hacer técnicas más sofisticadas para demostrar que no tiene fibrinógeno. O sea, método colorimétrico no tenía. Y por el método de entonces se podía hacer un estudio del suero para hacer un proteinograma. Hay una curva que pertenece al fibrinógeno, no existía. Había alfa 1, alfa 1, alfa 2, beta, gamma, y había un espacio para fibrinógeno, no existía. Entonces ya concluimos que era afibrinogenemia. La hemos cuidado, ya esta niña es adulta. Imagínense cómo creen que ha sido este proceso. Historia clínica, les he contado un episodio, ¿no? Cuando ovuló, hizo hemorragia interna, porque se rompió un capilar del folículo de la mujer. Cuando nació, se descubrió, primero, que no cesaba de sangre colón umbilical, pero ya habían ligado, fichado, así estaba haciendo hematoma. Pero la enfermera dijo, doctor, pero sí, ya, era el pediatra, le ponen otra vez vitamina K, porque ustedes han recibido al nacer vitamina K una forma. Entonces ustedes, todos hemos recibido vitamina K. ¿Por qué? Porque el recién nacido tiene deficiencia de vitamina K, todavía hablando. Entonces, como de la vitamina K dependen 4 factores, entonces el 7, el 9 y el 10, puede el niño sangrar. Y el sangrado de los recién nacidos es la enfermedad adquirida más frecuente. Y para evitarlo, todo recién nacido recibe una ampolla intramuscular de vitamina K. Sin vitamina K no hay el 2, el 7, el 9 y el 10. Pero ya le hemos puesto vitamina K, le ponen más vitamina K, síguele, no toma. Y cuando la revista ya se pone pálida, ya está haciendo una hemorragia, ya está perdiendo su sangre naturalmente, se asusta el pediatra y recurre a la transfusión. Sin saber. Pero ya han llegado, bien, está bien llegado, pero síguele, no toma. Entonces, sigue la transfusión de la revista. Se detiene el proceso, mantiene su hemoglobina y le dan de alta, sin saber el diagnóstico, con falso diagnóstico, hemorragia de retina. Y entonces le dicen a la mamá para que regrese a su control. Tiene su control y en el laboratorio necesita el médico para hacer su hemograma. Capilares, como se echa en la práctica, capilares, controles, por eso lo necesita normal
se la envuelve en pañales, mamá se la lleva a la casa. Cuando se da cuenta, todo el pañal estaba con mancha de sangre, seguía sangrando, porque la lanceta la había hecho con el y este punto y la mamá no hace no puede presionar y todo otra vez la enfermera pálida y todo un poquito, es la que tuvo problemas con la sed, otra vez le ponen sangre y dice, no, toda la y le ponen sangre, intenta desangrar y otra vez estaba arriba a la hospitalización. De 100 años hacen esta consulta, comenzamos a estudiar y nos encontramos cuando el oso, el pirinógeno tenía 15 miligramos por ciento, pero era producto de la transfusión. El pirinógeno tiene una vida media, se va consumiendo. Y cuando el oso tenía 15 miligramos por ciento por el método clorodinético, pero ya habían puesto sangre. Hicimos el estudio y era una amiloidosis congénita. Ya les conté 2 episodios. Si tiene más episodios, pero estos son los más característicos. Muy bien. La otra. Entonces, los mecanismos agregantes y antiagregantes están por acción de la fosfolipasa 2 se genera el tromboxano y el AMP cíclico, entonces inhibe el tromboxano, inhibe la fosfolipasa y devuelve el calcio al depósito. Son mecanismos antiagregantes. ¿Otro? Entonces, estos son los 5 sistemas que les he dicho, ¿no? Hemos hablado del vascular, hemos hablado del plaquetario, nos falta hablar de los factores plasmáticos, de los inhibidores y de los activadores y el sistema urinolítico que ya será la próxima. Ahí termino. Bien. Si tienen